Por la mañana leí una nota de Jorge Alemán, notable pensador, en Página 12. Muy interesante, Pedro, porque me permitió saber que mis dudas, cuando miro el tema de Cataluña y de España, se justifican, que no es nada fácil tener una posición, ¿eh? Efectivamente, porque la pregunta es qué va a pasar el lunes. El domingo probablemente salga masivamente a votar, no en condiciones de estricta legalidad, algo que le venimos anunciando hace tiempo, con algunos colegios ya tomados por los catalanes para evitar que la Guardia Civil los tome a su vez y no se pueda salir a votar, con gente tal vez votando de manera artesanal en las plazas, con un gobierno de Madrid que va a decir que eso es absolutamente ilegal, con los catalanes que probablemente el sí en esta situación de anormalidad venza y salgan a la noche a festejar. Y la pregunta va a ser, ¿y el lunes y el día después qué? ¿Van a avanzar hacia la independencia o se van a sentar a negociar con un gobierno de Madrid que les está hackeando las cuentas, mandando la policía, cerrando los colegios, confiscando urnas, como les explicábamos ayer, están imprimiendo clandestinamente las boletas? Realmente un panorama muy incierto, Víctor Hugo. Es muy difícil prever qué es lo que va a suceder el lunes. Para el domingo tenemos más o menos un escenario, pero la pregunta es qué va a pasar el lunes, Víctor Hugo. Se la podemos hacer a Germán Capdevila, que es un colaborador que mucho apreciamos de nuestro programa justamente en la ciudad de Barcelona. Germán, buenas noches. Primeras consideraciones después de escuchar a nuestro especialista Pedro Briguer. Hola, buenas noches, Víctor Hugo, Pedro, ¿cómo están? ¿Qué te ha parecido? La verdad que el panorama que planteaba Pedro es bastante acertado. Lo que estamos viviendo precisamente en estos momentos, el presidente de Cataluña está hablando en el meeting del final de campaña y decenas de miles de personas en las calles de Barcelona en esta fiesta, digamos, de final de campaña. Y lo que se está produciendo, que es un poco el reflejo de los últimos años, es una movilización popular enorme, autoorganizada. Es decir, lo que explicaba ahora Pedro es un ejemplo clarísimo. Cuando la justicia española ordena precintar todos los colegios desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes por la mañana para evitar que se vote, las asociaciones de padres, la familia, los estudiantes organizan actividades desde conciertos, recitales de poesía, bingos, juegos infantiles, lo que sea, para pasar el fin de semana en la escuela e impedir que la policía pueda precintar estos colegios y evitar la votación de domingo. Esto es un poco el panorama que tenemos sobre la mesa. Un Estado español decidido a reprimir como sea esta votación y un gobierno catalán con un respaldo popular muy importante decidido a poner toda la carne en el asador en la jornada del domingo. ¿Qué noticias tenés de lo que está pasando en los diferentes colegios, especialmente en aquellos que fueron tomados? Tengo entendido que la policía catalana, los mozos, los ha dejado en los colegios. ¿Pero qué está haciendo la Guardia Civil, que al fin y al cabo fue enviada justamente para evitar que se vote? Esto seguramente es lo más preocupante de todos, porque la imagen que ha dado este despliegue de fuerzas de seguridad de Madrid acá en Cataluña ha sido muy negativo. El hecho de que 3 barcos atracaron en el puerto de Barcelona para alojar estas tropas de ocupación, como le llaman los independentistas, aquí en Barcelona. Y hoy se produjo también un elemento que ha causado mucha preocupación, y es que el Ministerio de Defensa español decretó una zona de exclusión aérea sobre Barcelona para el domingo, con la intención de evitar que se puedan hacer imágenes aéreas de los lugares de votación. Y esto de alguna manera da que pensar, porque muchos analistas sospechan que el Estado español va a concentrar las acciones de represión en la ciudad de Barcelona para intentar interrumpir el funcionamiento normal, y que al final el porcentaje de participación sea menor al esperado, precisamente por bloquear los lugares de votación en Barcelona, que es naturalmente la ciudad más poblada de Cataluña. Germán, sin que quede involucrada tu propia opinión, quisiera entender cuál es el discurso, por supuesto en breve, en unas pocas líneas, de alguien de Barcelona que quiere separarse. ¿Cuál es su argumento? Yo tengo que separarme por tal y tal motivo. ¿Y cuál es el argumento que conoces de
los propios habitantes de Barcelona, pero sobre todo del resto de España, de por qué no se pueden separar. Mira, Víctor, la verdad que este es un tema que a mí desde el punto de vista periodístico me apasiona, no solo por mis orígenes catalanes, sino por tener el privilegio de poder también tener una mirada argentina sobre el tema y no tener el apasionamiento que tienen los que lo están viviendo en primera persona. Y acá el principal punto de conflicto que hace imposible el diálogo es que lo que los catalanes plantean como un divorcio, es decir, una pareja que ya no funciona y uno de ellos decide marchar o irse de casa, el español lo ve como una amputación de un brazo, por ejemplo. Entonces el punto de partida es tan diferente que cuando el planteo catalán de separémonos, intentemos hacerlo de una manera amigable, el español responde: yo no puedo aceptar de ninguna manera que me corten un brazo, y ver cómo ese brazo se muere, porque en realidad en un cuerpo el que piensa es la cabeza y no es un miembro que se pretende amputar. Y esto yo lo he visto en todas las discusiones, y aunque haya argumentos económicos, identitarios, emocionales, al final te encuentras con este punto de partida tan diferente que hace imposible cualquier negociación, cualquier diálogo para impedir que hayan llegado al punto de tensión al que se ha llegado. Es entendible. Y finalmente la conclusión a la que he llegado, y esto en realidad no es una conclusión mía, sino que me lo explicaba el corresponsal de televisión española que había vivido el traspaso de Hong Kong a China por parte de los británicos a finales del siglo pasado. Y él me decía que la preocupación principal era entender cómo los ciudadanos de Hong Kong aceptaban dejar un sistema democrático y de plenas libertades para pasar a una dictadura comunista. Invariablemente, la respuesta que encontraba era que los ciudadanos de Hong Kong le decían: es que nosotros somos chinos, no somos británicos. Y en la discusión Cataluña-España nos encontramos con lo mismo. Al final de todas las argumentaciones más o menos racionales, el sentimiento de un catalán es que él no se siente español y por eso nunca se termina de sentir cómodo dentro del Estado español. Decime, Germán, más allá de los barcos, ¿se siente ahora la presencia de la Guardia Civil o se piensa que va a intervenir más que nada el domingo? Sí, la verdad que en estos últimos 3 días ha habido una usina de rumores permanente en el que se decía desde que se iba a detener todo el gobierno catalán a que se iba a desplegar en las entradas y salidas de las ciudades para evitar movilizaciones. Por ejemplo, hoy todas las entidades del campo catalanes han movilizado los tractores para estacionarlos en la puerta de los colegios e impedir que los coches patrulla se puedan acercar. Y la escena ha sido magnífica porque veías colas de tractores entrando por las avenidas. Entonces, esto es una situación de tensión que hemos vivido en los últimos días. Todo el mundo tiene la sensación de que el despliegue fuerte va a ser el domingo. Lo que pasa es que estamos hablando de 3.000 lugares de votación y los 10.000 efectivos que desplegó España no servirían ni para impedir se habla de entre un 15 y 20% de lugares de votación que podrían impedir que la gente vote. Pero como esto es un poco el juego del gato y el ratón, es cerrar una escuela y cuando se van la vuelven a abrir, se llevan las boletas y viene otro impresor y trae más boletas y al final, cuando tienes tanta gente que durante mucho tiempo ha acumulado la intención o el deseo de finalmente votar por este tema tan trascendental, yo veo realmente muy difícil que lo puedan impedir. Y además, sobre todo, porque en estos últimos días los ojos de Europa y del mundo están muy puestos en Cataluña, y el despliegue informativo de corresponsales terribles. Yo llego ahora, hace un par de horas, llegué de Bruselas, de estar 3 días allá, y el único tema del que se habla es no tanto de la independencia, sino de la manera como el Estado español está intentando reprimir, con cierre de webs, con la Guardia Civil entrando a redacciones, identificando periodistas, intentando impedir que la gente pueda votar, y esto realmente en la Europa democrática es difícil de entender. Cuando uno habla de independencia sí o no, es más fácil porque la independencia siempre implica una ruptura, una separación, un divorcio, son todos conceptos con una carga negativa importante. Pero cuando el foco lo pones en votar, es muy difícil explicar que un Estado despliegue una fuerza policial y militar
para impedir que la gente vote. Y esto es un poco lo que tiene entre manos el Estado español, y que le va a ser muy difícil reprimir violentamente la votación, porque además las movilizaciones catalanas, la característica que tienen, que son festivas y pacíficas. No ha habido nunca ni un acto de violencia, ni un vidrio roto, ni una botella, nada. Entonces, por más que uno despliegue la fuerza policial, si envías 10 efectivos policiales a un colegio y resulta que hay 300 personas que te impiden la entrada, es muy difícil. Y de hecho, el director de los Mossos de Escuadra dio una instrucción muy clara a todos los efectivos de que han de impedir la votación, pero siempre por medios pacíficos y sin usar la violencia. No faltará algún catalán que diga Franco no lo hubiera hecho mejor, de acuerdo al despliegue que estás manifestando para evitar un pronunciamiento democrático como el que quieren los catalanes en este momento. Finalmente, Germán, hay mucha pasión en las calles, vas a un restaurante y la gente está vestida denunciando su punto de vista, de pronto aparecen cantos, pasan autos con algún tipo de bandera, tocando bocina. ¿Hay un clima en ese sentido efervescente? Sí, hay un clima efervescente, incluso hay un elemento de la idiosincrasia argentina que se ha importado con mucho entusiasmo, y cada día a las 10 de la noche hay unas caceroladas muy sonoras en las principales ciudades de Cataluña para manifestar este deseo de votar y rechazar la manera que el Estado español está intentando impedirlo, que es de una manera, digamos, con un despliegue policial y represivo, en vez de intentar un diálogo, que es lo que de alguna manera todas las instituciones internacionales, la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo hoy mismo dijo que evidentemente hay que respetar la legalidad de cada Estado miembro, pero que en ningún caso se puede recurrir a la violación de derechos fundamentales. Y la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también emitió un comunicado el jueves pidiéndole a España que no violara derechos fundamentales en esta manera de impedir el referéndum. ¿Podrás votar, Germán? ¿Vas a votar? ¿Sabes dónde hacerlo? Sí. Acá a nosotros, a la familia, nos toca en la misma escuela donde votamos habitualmente, así que la idea es votar a primera hora para después poder trabajar en la redacción y seguir la jornada con mucha atención. Y si te dan las posibilidades, contarnos el lunes cómo ha sido todo. Muchas gracias, colega. Será un placer. Amigo, Víctor Hugo, si me permites un minuto, voy a abusar de tu generosidad, porque esta mañana tenía que participar en una clase de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata por videoconferencia, y por un cambio del horario del avión que me traía de Bruselas no me fue posible participar, y quiero aprovechar tu pantalla para pedir disculpas a los alumnos y a las profesoras, y que espero que esta charla que hemos tenido puede haber servido un poco para que esos alumnos se pusieran al día con el tema. Nos ayudó mucho, no tengas dudas, Germán. Abrazo grande, hasta el lunes. Hasta el lunes, un abrazo. ¿Pedro? Sí, me gustaría agregar 3 elementos. Uno, le habló de diálogo. Acá justamente el diálogo está cortado. Muchos dicen, bueno, se tiene que establecer el diálogo. Está absolutamente cortado entre el gobierno central de Madrid y el gobierno en Cataluña. Porque recordemos que hace muy poquito nada más hubo un referéndum en Escocia. Y ahí el gobierno central de Londres negoció con los escoceses para que pudieran llevar adelante el referéndum. Y los independentistas lo perdieron. Y, como decimos nosotros, violín en bolsa. Negoció, amenazó, perturbó. Está bien, pero eso es parte de la política, Víctor Hugo. ¿Está bien? Es parte de la política decirles va a ir muy mal si se independizan, van a quedar fuera de la Unión Europea. Es parte del discurso político, pero por lo menos lo permitió. Acá no lo permite. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que no es casual que en el 2012 aparecieran, el 11 de septiembre de 2012, cuando se recuerda la famosa diada, aparecieran miles de personas en las calles, porque eso fue justo un año después del mayo del 2011, cuando estalla la crisis en España, cuando aparecen los famosos indignados, solo que en el resto de España aparece la crisis económica y en Cataluña eso se traslada hacia lo emocional, hacia la utopía de algo mejor. No en lo económico, la independencia. Como decíamos ayer, Víctor Hugo, como si la independencia resolviera todo mágicamente, y si ahora tenemos el Estado de Cataluña,
todo está resuelto, todos nos amamos, todos sos buenos, como si no hubiera clases sociales, no hay ningún conflicto de ningún tipo. Es una utopía. Bueno, muchos creen en esta utopía, Víctor Hugo.